Bien, comenzamos el seminario de hoy. Muy buenas noches o buenas tardes, en función de cuál sea su localización geográfica. En primer lugar, me gustaría agradecerles su asistencia e interés y les doy la bienvenida a este webinar dedicado a la comprobación del tránsito de vehículos especiales sobre tableros de vigas. Como en las últimas sesiones, quiero trasladarles un mensaje de esperanza y de ánimo para tratar de acabar de la mejor manera posible la pesadilla sanitaria que estamos viviendo. Un sentido recuerdo para los familiares y amigos que nos han dejado en estos días y mucha fortaleza para mantener nuestro compromiso y responsabilidad los días que prosigan las medidas de confinamiento y distanciamiento social. Reitero, mucha fuerza y mucho ánimo para todos y muchas gracias por asistir en estos momentos a una sesión como la que vamos a llevar a cabo. Paso a presentarme. Soy Luis Javier Sanz Valduz, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, especializado en cálculo estructural por la Universidad de Cantabria, en España. He sido durante 8 años profesor titular universitario en la Universidad de Zaragoza y en la UCAM de asignaturas relacionadas siempre con estructuras. Teoría de estructuras, tecnología de estructuras, hormigón estructural, estructuras metálicas, puentes, etc. Y también tengo el honor de ser el director de formación de la empresa Civil Studio. Civil Studio es una empresa española de Barcelona, formada por ingenieros civiles calculistas que llevan 25 años desarrollando software para diseño y cálculo estructural aplicado básicamente a las infraestructuras viales. Civil Studio es un programa que desarrolla y resuelve los cálculos y las tipologías más habituales en el trabajo diario y cotidiano del ingeniero estructural. Análisis seccional, vigas, muros, pasos inferiores, pilas, estribos, tableros y, en definitiva, puentes completos. Pero cada uno de estos elementos o estructuras se resuelven con un carácter específico gracias al enfoque modular adoptado. Es decir, existe un módulo específico para cada tipología estructural que permite diseñar, analizar y obtener todos los documentos de salida del elemento que se esté proyectando. El programa es capaz de darnos las memorias, las mediciones en los planos, incluyendo el despiece de hierros y, por supuesto, los archivos para la metodología BIM. Además de ser el responsable de formación de Civil Studio, soy también el gerente de la empresa de ingeniería ImaginaMás. ImaginaMás nació a finales de 2004 como una empresa consultora de ingeniería civil con especial énfasis en el ámbito de la ingeniería estructural. De hecho, ImaginaMás fue creada principalmente para imaginar, diseñar, proyectar y ejecutar estructuras de todo tipo, ya fueran industriales, de obra civil, infraestructuras o de edificación. La experiencia adquirida previamente en el diseño y ejecución de estructuras prefabricadas complejas de cualquier registro fue aplicándose progresivamente al resto de tipologías y materiales disponibles. El empleo indistinto de soluciones de hormigón, metálicas, mixtas o híbridas nos ha permitido resolver multitud de problemas, por muy complejos que hayan sido. Pueden ver un resumen de algunos de nuestros trabajos en nuestra página web www.imgn.es. Quiero aprovechar la ocasión para recordarles, como hemos hecho en las sesiones anteriores, que la colaboración entre Civil Studio e ImaginaMás va a permitir la creación de un importante conjunto de seminarios virtuales gratuitos, tanto de carácter práctico como teórico, en el que se va a intentar cubrir la práctica totalidad de temas que entendemos pueden resultar de gran interés para cualquier ingeniero o proyectista estructural. Iremos anunciando la celebración de esos cursos a través del correo electrónico, newsletters y las diferentes redes sociales. Bien, y este webinar en concreto es el primero de un grupo de sesiones que vamos a dedicar a cuestiones prácticas, en las que vamos a intentar mostrar cómo utilizamos el software de Civil Studio para resolver precisamente tales cuestiones. Recuerdo que los 2 seminarios anteriores han sido de carácter teórico, han sido relacionados con el modelo de vilas y tirantes, y que, bueno, pues con este iniciamos un nuevo grupo de seminarios en el que vamos a mezclar aspectos teóricos con aplicaciones prácticas y de utilización
del programa Civil Studio. Bien, vamos a comenzar. Voy a retirar la cámara y, si les parece, comenzamos con el seminario como tal. Bien, el objetivo del webinar de hoy es introducir cuál es la problemática a la que nos enfrentamos cuando debemos evaluar el comportamiento de un tablero de vigas sometido al tránsito de uno o varios vehículos especiales. Es un problema muy habitual y en ciertas ocasiones extremadamente complejo de desarrollar, por lo que vamos a explicar a continuación. La estructura de la presentación se va a agrupar en 3 pasos que paso a enunciar a continuación. Primero trataremos de definir el problema que supone el tránsito de vehículos de estas características sobre tableros. A continuación detallaremos aquellas actividades de investigación que deben ser desarrolladas de manera que podamos evaluar correctamente la competencia e integridad de la estructura estudiada. Y por último hablaremos de aquellas cuestiones que deben ser tenidas en cuenta en el momento de calcular numéricamente la competencia que acabamos de mencionar. En primer lugar, nos dirigimos, por tanto, a definir cuál es la naturaleza del problema al que nos enfrentamos y, en primer lugar, vamos a introducir el problema como tal y qué supone en una infraestructura de transporte viario a nivel de trazado y a nivel de competencia estructural en las estructuras construidas y que se encuentran en servicio. En segunda instancia, hablaremos de la geometría de esos tableros de vigas que deben ser evaluados. A continuación, comentaremos la necesidad de definir con la mayor precisión posible la fecha de construcción de los tableros objeto de evaluación y, por último, mencionaremos el interés en estudiar la existencia de patologías en dichos tableros. Como bien sabemos, mediante el transporte por carretera se transportan, valga la redundancia, elementos de peso y dimensiones extraordinarias. Por supuesto, todos ellos deben contar con los permisos especiales pertinentes de las autoridades, pero debemos distinguir las posibles afecciones al tráfico, que seguro hemos padecido como sufridos conductores, de las afecciones a las propias infraestructuras por las que transitan dichos elementos extraordinarios. Es decir, las administraciones competentes van a permitir la circulación de dichos transportes especiales, pero van a exigir que la empresa transportista aporte 2 tipos de estudios diferentes para cumplir los trámites administrativos, o al menos estos 2. Es posible que exijan alguno más. Por un lado, hay que asegurar que las dimensiones del transporte son asumibles por las infraestructuras, en este caso carreteras, por las que se va a circular. Hablamos, en definitiva, de asegurar que los parámetros geométricos de dichas carreteras, radios de curvas, peraltes, pendientes, son suficientes para permitir la circulación de transportes especiales con una geometría concreta. Pensemos que la presencia en estos casos no solo se debe estar atento a la geometría del trazado, sino a la realidad de los elementos de señalización y balizamiento. Y como decía, pensemos que la presencia de dichas señales o de diferentes paneles informativos, barreras de seguridad o incluso los jalones de nieve en puertos de montaña pueden imposibilitar de facto el tránsito de dichos vehículos especiales. No sería la primera vez que durante un transporte de estas características el vehículo se ha quedado atascado en un punto determinado, motivando el consiguiente atasco de tráfico correspondiente. Evidentemente, estas situaciones son precisamente las que se intentan prever mediante este análisis geométrico. Que ya digo que en la infraestructura viaria no solamente se trata de todo esto que estamos comentando, sino también de analizar las posibles intersecciones, cruces o rotondas, como vemos en la imagen de la izquierda. Por otra parte, los transportes van a transitar sobre unas estructuras existentes que es posible que no se hayan calculado para soportar cargas como las comunicadas por los transportes propuestos. En este caso, el problema es incluso más importante que en los aspectos geométricos anteriormente comentados, puesto que no solo se trata de evitar que esas estructuras no colapsen, sino que además lo que pretendemos es que no experimenten patologías, que existan reparaciones posteriores. Estas estructuras que forman parte de la infraestructura viaria por la que va a transitar el transporte especial correspondiente pueden ser de muy diversos tipos. Pueden ser estructuras de pequeña entidad, como obras de drenaje, cajones, tubos,
o incluso bóvedas. Aunque sí que es cierto que dependiendo de las dimensiones de estas bóvedas, su caracterización como estructuras de pequeña entidad sería bastante discutible. También pueden ser estructuras que entendamos habitualmente como puentes, y dentro de estos podemos distinguir numerosas tipologías. Obviamente no nos vamos a extender en la definición de tales tipologías, pero de manera muy sucinta podríamos agruparlos en tres grandes clases. Por un lado, los puentes isostáticos, es decir, aquellos cuyos tableros son estáticamente independientes uno de otro, en el caso de que haya una sucesión de vanos consecutivos, y a su vez independientes desde el punto de vista de flexión de los apoyos que los sostienen. Un segundo grupo, formado por los puentes hiperestáticos, que son aquellos cuyos tableros son dependientes uno de otro desde el punto de vista estático, pudiendo establecerse o no una dependencia entre los tableros y sus apoyos. Y por último, los puentes singulares, que es una tipología que recoge aquellos puentes que presentan características peculiares y que si bien pueden ser tanto isostáticos o hiperestáticos, suele resultar preferible agruparlos de manera independiente, dada la singularidad de los elementos que los conforman. Por ejemplo, los propios arcos, los tirantes, las péndolas, etc. En este seminario vamos a ocuparnos especialmente de los puentes isostáticos conformados por tableros de vigas T, aunque la mayoría de los apartados tratados, lógicamente a excepción de la propia evaluación numérica, será generalizable al resto de tipologías mencionadas. Evidentemente, si tenemos que comprobar la competencia estructural de esos tableros de puente, deberemos prestar especial atención a su configuración geométrica. Llegados a este punto, podríamos pensar que este paso, de tan evidente que es, podría resultar innecesario, pero merece la pena que nos detengamos a pensar un momento. En todos los proyectos que actualmente realizamos en nuestras respectivas oficinas, saben ustedes que incluimos los planos que entregamos a los clientes que nos han contratado y, en definitiva, a las administraciones que han contratado ese trabajo a las oficinas con las que nosotros trabajamos. Y podríamos llegar a imaginar que siempre ha sido así. Es decir, que siempre se han entregado planos perfectos y que la administración ha recogido, las administraciones o las propiedades han recogido toda esa información desarrollada para realizar los cálculos. Pero, desgraciadamente, esos planos podrían llegar a extraviarse y, si eso fuera así, podríamos llegar a perder esa documentación que certifica de manera fidedigna la realidad construida. Además, desafortunadamente, en las estructuras ejecutadas hace años, resulta bastante habitual no disponer de ninguna documentación geométrica original, con lo que no queda más remedio que proceder a determinar dicha geometría con la mayor precisión posible, de manera que lo que vayamos a calcular refleje consecuentemente la realidad existente. En este sentido, resulta absolutamente necesario determinar la geometría del puente a través de una serie de parámetros fundamentales que están recogidos en la diapositiva. Es decir, a nivel de la caracterización del tablero, debemos medir la longitud, la anchura total, la anchura de la plataforma por la que puede transitar el tráfico rodado, el espesor de la losa y la identificación del mayor número de elementos posible, como dónde están las juntas, cómo son, cuál es su recorrido, las barandillas, los bordillos, volardos, sumideros, etc. E igualmente, debemos proceder a caracterizar las vigas que conforman el tablero. Tenemos que determinar el número de vigas, la distancia entre ellas, el canto, la anchura del ala superior e incluso, si somos capaces de identificarla, la tecnología de ejecución. Es decir, si estamos hablando de vigas in situ, vigas prefabricadas, vigas armadas, vigas pretensadas, vigas postesadas, etc. Evidentemente que todo lo que hemos introducido en el punto anterior no debe preocuparnos en absoluto si tenemos acceso a los planos as-built del tablero, es decir, a la información gráfica veraz sobre la realidad finalmente construida. Si contamos con unos planos y por la razón que sea no estamos completamente seguros de que reflejen esa realidad que estamos comentando, evidentemente habrá que verificarla. Y si desgraciadamente hemos tenido la mala fortuna de no contar con ningún tipo de información sobre la estructura que queremos estudiar, será muy interesante investigar y determinar, aunque sea de forma aproximada, el año de construcción del puente.
puesto que aunque no se disponga de información precisa de ese puente en concreto, resulta habitual que en la propia administración competente existan datos de la propia infraestructura. Es decir, es posible que no tengamos datos del puente, pero sí que suele ser más habitual tener datos de la carretera en la que se encuentra ese puente. Podemos encontrar también la orden de estudio del propio puente, la fecha del proyecto quizás, incluso actuaciones auxiliares a la propia construcción de la estructura. Todas esas fechas pueden ayudar a determinar el año aproximado de construcción y de esa manera poder asociar la tipología con la tecnología finalmente ejecutada. El resultado de esa investigación, en definitiva, es conseguir información de puentes semejantes realizados en la época de construcción que nos dé pistas para poder desarrollar los cálculos que necesitamos y que describiremos a continuación. Independientemente, porque esto sí que es independiente de lo que hemos dicho hasta ahora, de que tengamos información precisa de la estructura o estructuras objeto de evaluación, siempre resulta necesario comprobar el estado del tablero. Porque una cosa es tener clara la geometría del mismo, el año de construcción o incluso la tecnología aplicada, y otra muy diferente es saber identificar el estado real del puente que estamos analizando. Podría ocurrir que el estado del tablero por el que va a transitar el vehículo especial no sea perfecto. Incluso puede que la existencia de ciertas patologías pueda aportarnos algunas pistas sobre posibles circunstancias no visibles. Este seminario, esta sesión, en absoluto está dirigida a aprender a realizar inspecciones de estructuras. No es el objetivo, aunque desde luego sí que se presenta como una de las líneas posibles a desarrollar en seminarios posteriores. Pero en cualquier caso, debemos introducir la circunstancia de que un proceso de evaluación de la competencia de una estructura debe obligatoriamente, subrayo, obligatoriamente, incluir una mínima revisión de la misma y que ésta sin duda debe ser realizada por alguien con la necesaria experiencia. Es decir, debemos, en el caso de intentar evaluar la importancia del tránsito de un vehículo especial sobre una estructura, es necesario acudir a una inspección visual sobre esa estructura y determinar si existen patologías que puedan representar algún riesgo, alguna incertidumbre relacionada con el comportamiento de la estructura. Ya no solamente ante el tránsito del vehículo especial, sino pues para cualquier situación de tráfico que se pueda producir. Como decíamos, la existencia de patologías en las estructuras y no solo en los tableros da pistas sobre el estado de los mecanismos resistentes y de cómo se están desarrollando y la competencia estructural de los mismos. Por poner un ejemplo y para situarnos, un fenómeno de reptación de un neopreno bajo una de las vigas que conforman el tablero puede ser indicio de algún tipo de problema. Es decir, en la diapositiva de la izquierda pueden ver un neopreno que está distorsionado, no está presentando ningún problema, porque la distorsión lo único que ocurre es que la cara superior se ha movido ligeramente respecto a la cara inferior, pero está soportado por la propia capacidad de distorsión del neopreno. Pero puede darse el caso de que en un momento determinado el neopreno salga, se mueva respecto a esa posición inicial donde tiene que estar colocado y se produzca ese mecanismo, ese movimiento que nosotros denominamos reptación. Es decir, es como si escupiera, como si el neopreno sale escupido de su situación. Si eso ocurre, cuando ese tipo de circunstancias ocurre, es que la reacción aplicada o generada por la viga correspondiente de ese apoyo no es lo suficientemente importante como para evitar que el neopreno pueda ser escupido. Y si eso ocurre así, lo que está pasando en consecuencia es que la viga está resistiendo menos esfuerzos de lo que le correspondería teóricamente. Y lógicamente eso solo puede significar que el resto de las vigas estarán sobresolicitadas. Por lo tanto, a la hora de desarrollar los cálculos tendremos que intentar reflejar la realidad observada e implementarla de alguna manera. Es decir, una inspección visual, en el que nosotros advirtamos un fenómeno de reptación de un neopreno, nos da pistas sobre que la viga que está descansando en ese apoyo que ha reptado, posible que no esté soportando las cargas que estaba prevista en un principio. Y por lo tanto, si eso ocurre, dado que las cargas las tenemos identificadas, es posible que las otras vigas, como digo, estén sobresolicitadas. Por lo tanto, tendremos que introducir
esos fenómenos que hemos advertido en la inspección visual a la hora de hacer nuestro cálculo para poder evaluar correctamente si el vehículo especial o, como decíamos, cualquier otra situación de tráfico generan algún tipo de incertidumbre en el comportamiento resistente de nuestro tablero. Una vez que hemos obtenido toda la información posible de la estructura objeto de evaluación, debemos investigar sobre el caso concreto del tránsito del vehículo especial. En primer lugar, a partir de toda la recopilación de datos efectuada, debemos identificar la supuesta normativa de acciones con la que fue proyectado el tablero en su momento, si es que realmente existió alguna normativa de acciones en ese momento. Como podemos observar, los vehículos virtuales o característicos que sirven para caracterizar las sobrecargas móviles normativas han ido variando a lo largo del tiempo para asimilarse con las cargas de los vehículos que realmente circulan en las carreteras. Aquí, por ejemplo, en la diapositiva podemos observar la caracterización de las sobrecargas de tráfico en las tres últimas normativas españolas de acciones, desde el año 1978, que lo tienen a la izquierda, la de 1998 y, por fin, la del 2011, que es muy similar a la incluida en los eurocódigos. Esta diapositiva lo que muestra es que, al final, nosotros introducimos en las normativas unos vehículos característicos que entendemos que simulan la realidad de los vehículos que circulan por nuestras carreteras. Por lo tanto, es lógico, conforme nuestras carreteras, nuestras infraestructuras viarias mejoran en cuanto a prestaciones, permiten que los transportes vehiculares sean más pesados y más largos y con más ejes, y por lo tanto los vehículos virtuales que nosotros utilizamos para caracterizar el comportamiento de nuestras estructuras, pues evidentemente también cambian. Esto no solamente ocurre, como se podrán imaginar, en la normativa española, sino que también en la normativa europea. Esto es el Eurocódigo. Aquí aparecen unas condiciones de vehículos virtuales para comprobaciones concretas en zonas de las estructuras. Yo digo, este es el Eurocódigo. Y por último, aquí aparece algunos de los vehículos contemplados en la ASTO, que como ustedes saben es el Código Técnico de Puentes de Estados Unidos. Aquí aparecen vehículos que están recogidos tanto en ASTO, la versión ASB, Low Stress Design, y el RFD, Load Resistance and Factors Design, que es la que está alineada, por cierto, con los eurocódigos de acuerdo a las teorías de estados límite. Bien. Si las acciones definidas en la supuesta normativa de cálculo nos aportan información, de la misma manera puede ser interesante recopilar información sobre tableros y vigas construidos en la misma época que la estructura objeto de evaluación. Pensemos que el hecho de encontrar tableros ejecutados con los mismos procedimientos constructivos permite explicar posibles patologías que hayamos advertido en la evaluación visual. La disposición del pretensado, la existencia de diafragmas transversales y la forma de ejecución de la losa sobre las vigas dispuestas, por ejemplo, que sea tipo prelosas encofrado perdido, prelosas colaborantes, etc. Todos esos indicios nos van a dar pistas sobre mecanismos resistentes del tablero. Posteriormente, todos esos datos, cuando tengamos que evaluar la competencia de dicho tablero bajo las acciones del vehículo especial, nos van a resultar, como verán, muy útiles. Como hemos dicho antes, si no tenemos planos as-built de la estructura construida, nos servirá cualquier información que encontremos que se refiera a la tipología analizada en la época concreta en la que haya sido construida. Aquí, por ejemplo, vemos una tabla de número de cables en vigas pretensadas en Japón y que estaba recogida en un artículo de abril de 1994 en el PCI Journal. En resumen, y por terminar este apartado, cualquier posible información es buena y nos puede ayudar a reflexionar sobre el estado de la estructura que queremos analizar. Por lo tanto, siempre que no tengamos la absoluta certeza de qué es exactamente lo que se ha construido, y una vez que hemos caracterizado la geometría, vamos a suponer una cierta armadura existente no solo en las propias vigas, sino también en la losa superior.
Pensemos que en algunos países existen colecciones de puentes que incorporan soluciones verificadas y dimensionadas para determinadas anchuras y luces y, por descontado, para diferentes normativas de años concretos. En dichas soluciones no solamente aparecen las geometrías de los elementos resistentes, como las vigas o la losa, sino que también se explicitan las armaduras de todos esos elementos resistentes. Como he dicho, la etapa de investigación tiene que concluir forzosamente con la elección de la armadura de todos los elementos que conforman el tablero que se va a evaluar. Esta circunstancia, aparentemente extraña, sucede porque el software que vamos a emplear para proceder a la evaluación de la estructura exige precisamente eso, la introducción de la armadura resistente. Aunque, como veremos a continuación, la revisión de dicha armadura no debería formar parte, a priori, del proceso de evaluación, va a resultar interesante, puesto que asumir esta armadura nos permitirá que los resultados de nuestro cálculo arrojen la mayor información posible. Como digo, lo veremos a continuación. Por último, y después de entender el problema propuesto y recopilar toda la información existente, solo nos queda proceder a calcular el tablero. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, 3 pasos, yo creo sencillos. En primer lugar, vamos a proceder a comparar los esfuerzos producidos por el vehículo especial y el de la sobrecarga de tráfico propuesta en la normativa de proyecto de la estructura. Recordemos que la información de la normativa de proyecto, si es que ha habido alguna, puede ser fidedigna o supuesta. En cualquier caso, merece ser tenida en cuenta como referencia, es decir, lo vamos a utilizar para entendernos como un origen de coordenadas. Es lo que nos va a dar la pista de lo que la trascendencia de las cargas que supone, de los esfuerzos que supone el tránsito del vehículo especial. A continuación, y teniendo claro el resultado de la comparativa mencionada, podemos pasar a comprobar la totalidad del tablero. Es decir, se va a tratar de aprovechar la investigación realizada y el hecho concreto del tránsito de un vehículo especial para evaluar la competencia real del tablero. Es decir, no estamos hablando solo de la obtención de un coeficiente de seguridad en situaciones de rotura, sino identificar el comportamiento de la estructura en condiciones reales. Y por último, y de acuerdo a lo que ya hemos comprobado en los puntos anteriores, estableceremos unas conclusiones que recojan los resultados obtenidos. Como acabamos de decir, en primera instancia debemos proceder a calcular la envolvente de los esfuerzos, los momentos flectores y los esfuerzos cortantes producidos por el tren de cargas de la instrucción con la que pensamos que se calculó la estructura que estamos evaluando. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el tren real de cargas del transporte especial. Cuando lo obtengamos, relacionaremos los resultados de los dos mediante un cociente. Este coeficiente que tenemos aquí, cociente de solicitaciones debidas a cargas de la instrucción entre los esfuerzos debidos al transporte. Si ese valor supera el 1.10 y además no hay patologías visibles, podemos inferir que el tránsito de ese vehículo especial va a ser posible y no va a generar ningún problema. Quiero aprovechar una cuestión que ha surgido en la edición anterior del seminario. Es decir, aquí no estamos hablando de hacer una comprobación de un estado límite de servicio para una combinación de acciones concreta. Aquí lo único que se trata es de comparar los esfuerzos producidos por las cargas características de la instrucción. Ya digo, si sabemos que es la con la que se proyectó, estupendo. Y si no, la que vayamos a utilizar como referencia de manera supuesta. Pero lo que es importante tener ese criterio de referencia para poder luego compararlo con los esfuerzos debidos al transporte, que efectivamente eso los vamos a saber de primera mano, porque nosotros, obviamente, tendremos la geometría del transporte y la distribución de cargas en el propio transporte especial. Por lo tanto, nosotros el objetivo es confeccionar estas tablas resumen donde recogeremos momento de sobrecarga debido a la instrucción, momento de transporte especial, cortante de sobrecarga debido a la instrucción y cortante del transporte especial. Los compararemos y obtendremos los coeficientes correspondientes. Este valor de 1.10 es un valor que se aplica en la administración española, que se considera razonable, pero al final pues es una cuestión también de criterio y de las diversas indicaciones que den las administraciones correspondientes.
Para ilustrar todo lo que estamos diciendo, me gustaría introducir un caso real que hemos desarrollado en Imagina hace relativamente poco. Este es un tablero de vigas ejecutado en el año 2013, en el que evidentemente, por ser tan reciente, disponíamos de toda la información gráfica de forma muy fidedigna del tablero. No solo contábamos con los planos as-built y con los anejos de cálculo, sino que también manejábamos absolutamente toda la estructura administrativa que conllevó la ejecución de este puente. De esta manera resultaba muy fácil incorporar las características estructurales y geométricas a nuestro software, que en este caso es el módulo tablero de vigas de Civil Studio. Obviamente también contábamos con la definición geométrica y estática del transporte especial, que lo tienen aquí en este croquis, y lo único que teníamos que hacer era trasladar esa geometría y esa distribución de acciones a la entrada de datos del programa, yo digo, del módulo tablero de vigas de Civil Studio. A la izquierda, en las dos imágenes de la izquierda, vemos las acciones características de la instrucción española vigente del 2011. Ya digo que el tablero se ejecutó el año 2013, por lo tanto la instrucción que era vigente cuando se proyectó era el 2011. Y a la derecha vemos las acciones del vehículo especial que hemos visto en la diapositiva anterior. Al final, el módulo tablero de vigas, lo único que va a hacer va a ser desplazar estas acciones a lo largo y ancho de nuestro tablero para obtener los valores pésimos de todo tipo, es decir, los esfuerzos y los movimientos. Repito que aquí, en este caso, el módulo lo que nos pide, como pueden observar, son las posiciones relativas de cada eje, de cada rueda, las cargas que tienen en cada eje, en cada rueda, ¿de acuerdo? E incluso nos pide información acerca de la huella del neumático que va a estar en contacto con el tablero. Esta cuestión es bastante importante y nos ha dado bastante guerra en muchos tableros latinoamericanos, puesto que nos hemos encontrado que la armadura de las losas era bastante reducida y al introducir la huella real del vehículo especial, nos encontrábamos que era bastante frecuente que tuviéramos problemas de funcionamiento o de cortante localizado en esas losas, precisamente por la falta de armadura y por la falta de espesor. Los espesores en Latinoamérica de las losas suelen ser bastante más reducidos que en Europa y, bueno, pues hay un problema de funcionamiento de cortante evidente. Entonces, bueno, gracias al software y gracias a esta forma de aplicar las cargas, no de manera puntual, no de forma repartida, sino justo en la huella que marca la normativa correspondiente, pues entonces somos capaces de identificar si efectivamente tenemos por ahí un problema. Y en función de los datos que obtenemos, de los resultados que obtenemos, seremos capaces de introducir la necesidad de que el transporte especial vaya por una zona concreta del tablero, de tal forma que la losa no se vea perjudicada precisamente por esa falta de armadura comentada. Bien. Con toda esta información, solo teníamos que plantear el proceso que hemos escrito hasta ahora y que paso a resumir un poco pues, para tenerlo claro. Es decir, tenemos un primer paso en el que definimos el tablero de vigas según la geometría y armado, que en este caso teníamos la suerte de contar con toda la información del tablero, por lo tanto lo único que teníamos que hacer era recogerla e introducirla en el programa. En el segundo paso aplicamos la sobrecarga de tráfico de la normativa, en este caso la normativa española del 2011. En el tercer paso obtenemos los esfuerzos cortantes y momentos flectores producidos única y exclusivamente por la sobrecarga de tráfico normativa y a partir de ahora hacemos exactamente lo mismo, pero para el transporte especial. Es decir, en el cuarto paso aplicamos la sobrecarga producida por las cargas y geometría del transporte especial y en el quinto paso obtenemos los esfuerzos cortantes y momentos flectores producidos única y exclusivamente por el transporte especial y en el sexto procedemos a compararlo. Cumplimentamos las tablas resumen y obtenemos las gráficas correspondientes. En esta comparativa, en estas tablas, procedemos a obtener esos cocientes entre los esfuerzos de la instrucción y los esfuerzos producidos por el vehículo especial. Como se puede observar, los valores de los coeficientes de momento flector máximo y mínimo y de cortante máximo y mínimo son notablemente superiores a 1. Yo creo que la conclusión es que el tránsito de este vehículo especial no genera ningún tipo de incertidumbre en el tablero objeto de evaluación. Y, claro, siempre con la coletilla
y que nunca se nos debe olvidar que efectivamente esto es un número que refleja que la importancia de los esfuerzos producidos por el transporte especial es pequeña comparado con los esfuerzos con los que fue proyectado el tablero, pero que tenemos que estar permanentemente pendientes del estado actual del tablero, porque podría ocurrir que hubiéramos advertido unas patologías que de alguna forma pues, tendríamos que haber introducido e implementado en nuestro cálculo para valorar pues, posibles zonas de pérdida de resistencia, pérdida de competencia, pérdida de rigidez, etc. ¿Vale? Siempre sería interesante perder un poco de tiempo en representar gráficamente los resultados. Básicamente porque es la manera más sencilla de que cualquier persona, entienda rápidamente la importancia relativa de ese transporte especial relacionada con la capacidad teórica de la estructura. Y digo teórica porque piensen que solo estamos comparando los esfuerzos producidos por cargas, unas reales y otras características. Y solo unas muy concretas, que son las de sobrecarga de tráfico. Aquí tenemos las debidas a peso propio, las debidas al peso de la losa, las debidas al peso de la carga permanente. Aquí lo único que estamos haciendo es comparar los esfuerzos debidos al transporte especial y a las sobrecargas de tráfico de proyecto. Y lo hacemos así porque, a partir de toda la investigación realizada, hemos concluido que el estado general del tablero es correcto y, por tanto, asumimos que una comparación directa entre esfuerzos producidos por acciones es suficientemente descriptiva, cosa que no siempre ocurrirá así, pero en este caso así lo era. Ojo, no siempre será así, ya lo estamos diciendo, puesto que si el estado general de la estructura no es bueno o el mecanismo resistente, por lo que sea, ha variado a lo largo de su vida útil, recuerdo lo que hemos comentado antes de la reputación de un apoyo, por lo tanto es evidente que donde nosotros suponíamos que todas las vigas trabajaban de la misma forma, hay una que se ha descargado y las otras se han sobrecargado. Bueno, pues cuando eso ocurra, estos factores que estamos obteniendo nos servirán por sí mismos. Será necesario otro tipo de análisis adicional que permita valorar la competencia real de la estructura o introducir en estos mismos cálculos factores, coeficientes, mecanismos, recursos que nos permitan, pues eso, valorar esa pérdida de capacidad estructural, esa pérdida de rigidez, esa pérdida de resistencia de nuestros materiales, etc. Una vez que hemos obtenido los coeficientes que relacionan los esfuerzos teóricos de la instrucción con los esfuerzos generados por el transporte especial, podemos revisar los aspectos que queramos. Porque haber utilizado este módulo de Civil Studio, es decir, haber volcado toda la información que hemos obtenido de nuestra investigación en nuestro programa, nos da la posibilidad de identificar exactamente el estado de la estructura en un momento concreto. Es decir, el haber perdido tiempo en caracterizar todo lo que hayamos podido, los materiales, la geometría, la tecnología, el posible pretensado, postesado, la posible cuantía de armaduras en las vigas y en las losas, ahora nos permite tener una foto fija y real de cómo está esta estructura en un año, en un punto concreto, que además coincide que va a pasar un vehículo especial, va a transitar un vehículo especial y nos sirve para hacer esta foto. Es una foto de recordatorio. Pero que entiendo que a las administraciones pues les viene muy bien saber que la previsión de vida útil o se mantiene o no se mantiene en función de los resultados que vayamos obteniendo. Lo que más nos va a interesar, obviamente, ya que están transitando cargas reales y no cargas idealizadas, será verificar los estados límite de servicio. De esta manera obtenemos el estado tensional de las vigas y las deformaciones asociadas. Pero no confundamos, es decir, aquí lo único que estamos haciendo es hacer un repaso de toda la realidad de la estructura. Esto no es que tengamos que analizar todos los estados límite último, todos los estados límite de servicio por el hecho de que transite un vehículo especial. Es, sin más, por el hecho de que nosotros hemos introducido en nuestro programa un montón de información relativa al tablero, nosotros ahora pues, podemos hacer esta extensión del encargo y dar esta foto fija y dar esta realidad de cómo está la estructura en este momento concreto. Bueno, finalmente podemos pasar a la conclusión y la conclusión pues es un poco recoger todo lo que hemos dicho hasta ahora. Es decir, la fase de recopilación de la información previa y la inspección visual
son claves porque nos van a dar muchas pistas de lo que le ocurre a la estructura para que pueda ser capaz de resistir el tránsito de ese vehículo especial. Que la falta de información de las estructuras que son objeto de estudio implica que se analice únicamente la diferencia de esfuerzos producidos por las cargas de tráfico y que en el caso de tener información suficiente, todo lo que hemos visto ahora, pues podemos aprovechar y verificar todos los estados límite pertinentes. No porque sean necesarios para asegurar el tránsito del vehículo especial, pero sin más, porque como ya hemos introducido toda esa información, pues podemos aprovechar. Y a lo mejor nos puede dar una pista para prever si puede haber algún tipo de problema. Lo digo porque si a la hora de hacer las recomendaciones del tránsito del vehículo especial, nosotros entendemos que hay unas incertidumbres que merecen ser consideradas, pues podemos aprovechar para monitorizar ese tránsito del vehículo especial, comprobar cuáles son las deformaciones, cuáles son las flechas o los giros asociados a ese tránsito del vehículo especial y que de alguna forma certifiquen y chequeen que esos cálculos que nosotros hemos realizado se ajustan a la realidad. Si, por lo que sea, cuando transita el vehículo especial, nosotros encontramos, y somos capaces de monitorizarlo, por supuesto, si nosotros encontramos que se deforma el doble de lo que habíamos previsto, evidentemente nuestro modelo de cálculo de efectos-esfuerzos podrá ser perfecto, pero lo que es evidente es que hemos sobrevalorado la rigidez e incluso la competencia estructural de nuestro tablero. Por lo tanto, puede merecer la pena hacer una llamada de atención a la propiedad para decirle, oye, sí, de acuerdo, el vehículo especial no hay ningún problema, pero mucho cuidado porque este puente está peor de lo que considerábamos. Entonces, pues podemos introducir y podemos recalcular los cálculos, todo lo que hayamos hecho, todo el planteamiento que hayamos hecho hasta ese momento para ver y para introducir la realidad del propio puente, pues en términos de rigidez, de resistencia, etcétera, ¿vale? O sea, siempre podemos encontrar esa posibilidad. ¿Premisas básicas para la validación de los cálculos? Pues bueno, básicamente que el transporte debe circular a velocidad constante para evitar la aparición de fuerzas horizontales que seguro no las hemos incluido en nuestro cálculo, que durante el paso del transporte se evitará la coincidencia, obviamente, con cualquier otra sobrecarga, de forma que evitemos la aparición de esfuerzos mayores a los considerados, y que el transporte pues tratará de circular centrado por la plataforma o no. Es decir, en función de nuestros cálculos y en función de los resultados que obtengamos, pues seguramente estaremos en condiciones de definir cuál es el carril de tránsito por el cual el transporte especial pues debe circular. De manera que tratemos de evitar la aparición de los esfuerzos pues, que sean peligrosos para el mecanismo resistente del tablero. Bueno, hemos incluido aquí como referencias de todo lo que hemos comentado una nota de servicio del Ministerio de Fomento de España, en el cual dice cómo se deben realizar los informes relativos a solicitudes de autorización de transportes especiales y, como bien han visto antes, pues hemos hablado de la normativa española, del Eurocódigo y de la normativa norteamericana de puentes. Bueno, aquí termina nuestra sesión. Les recuerdo que estamos a su disposición para cualquier cuestión en la que requiera nuestra colaboración. Estaremos encantados de atenderle en nuestra dirección, ljsanz@imgn.net, o a través de nuestra página web, www.imgn.es. Y de la misma forma, en Civil Studio, que nos tienen a su disposición para cualquier pregunta que nos quieran trasladar. No olviden que pueden instalar la versión gratuita de Civil Studio directamente desde la página web indicada en pantalla, www.civilstudio.com, y pueden instalar la versión gratuita de Civil Studio directamente desde la página web indicada en pantalla. Dicha versión gratuita incluye 7 de los módulos del software, así como la opción de prueba del resto de módulos. Como les he indicado al comienzo de este webinar, desde Civil Studio Imagina Más hemos programado una serie de webinars, tanto teóricos como prácticos, de, esperamos, seguro interés para todo ingeniero civil, que iremos anunciando a través del correo electrónico de nuestras newsletters
y de nuestros perfiles en las diversas redes sociales. Igualmente, pueden seguir estos vídeos en diferido desde el canal de YouTube de Civil Studio o de Imagina, más de cualquiera de los dos. Les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestros canales. Aquí en pantalla pueden ver el próximo webinar de carácter teórico que se realizará el día 29 de abril y que versará sobre el flujo de trabajo BIM en el proyecto de estructuras viales. Pueden inscribirse ya desde la web de Civil Studio. Igualmente, seguimos preparando nuevo material para seminarios teóricos y prácticos que, como les decía antes, iremos anunciando conforme los tengamos completamente terminados. Y bien, hasta aquí el seminario. Voy a salir del